Shalom, shalom a todos, bendiciones del cielo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y por supuesto, con el permiso de cada uno de ustedes, que la bendición de Rebono Shurulam pueda estar con ustedes en todo momento y cumpla siempre los deseos de tu corazón, para bien, para vida y para paz. Lulu, fuerte abrazo, saludos, bendiciones a todos los que se están conectando con nosotros, que el Eterno les bendiga y les guarde. Es un gusto para nosotros compartir en esta hora con cada uno de ustedes, poder disfrutar este momento extraordinario y estudiar un poco un tema maravilloso que estamos desarrollando. Comenzamos a iniciarlo el día de ayer, pero que debido a la magnitud del tema no pudimos desarrollarlo completo y vamos a continuar ese tema el día de hoy. ¿Qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, lo tienes allí en tu pantalla seguramente. El tema cuando te llegó este live es la preexistencia del Mesías. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. ¿Por qué? Porque ayer estuvimos analizando algunos temas importantes, algunos textos importantes, quise decir, como por ejemplo estos textos de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es uno de los temas que se utiliza para hablar de la preexistencia del Mesías. Estuvimos hablando también del texto de Juan, capítulo 6, versículo 38. Estuvimos hablando también Juan capítulo 17, versículo 5, que dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese creado. Todos estos conceptos, todas estas ideas hacen entender que el Mesías preexistía físicamente, ¿okay? Existía físicamente antes de la creación del mundo. Entonces de ahí existen muchos pensamientos dentro de la doctrina cristiana. De hecho, hay un tema que se conoce como la teocracia, la teofanía, ¿verdad? Que se habla en muchos círculos cristianos de, por ejemplo, la aparición de Melquisedec, que era una manifestación de Cristo antes de su venida, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto estamos tratando de comprenderlo desde una óptica hebrea. ¿Por qué? Porque hemos dicho en varias ocasiones que los escritos conocidos en el mundo occidental, como el Nuevo Testamento, son escritos judíos, son escritos hebreos, son escritos hechos con una mentalidad hebraica, y tenemos que interpretarlo de esa manera. Es decir, no estás en un escrito de un filósofo griego, tampoco estás en un escrito de una persona con una mente occidental. Los escritos del Nuevo Testamento son escritos hebreos, es decir, fueron creados por judíos. Y tenemos que entender la mentalidad judía para poder comprender estos textos. Esa es la premisa fundamental que estamos estableciendo. Saludos a Glenn Arriaga, Rachel, muchas bendiciones. Gracias por esos tap-tap. Que el cielo te bendiga. Rebono Shurulam esté contigo en todo momento. Ahí, un fuerte abrazo. Que el Eterno te bendiga y cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Y a todos los que están acá, Lulú, muchas bendiciones. Gracias a todos por los que están conectándose con nosotros. El Rebono Shurulam pueda bendecirle, JJ, y todos los que están acá con nosotros, que podamos pasar un tiempo extraordinario. Carlos Chinchilla, un abrazo enorme, muchas bendiciones. El cielo te bendiga y te guarde. Y a todos los que están conectados acá junto con nosotros, que el Rebono Shurulam pueda bendecirles, guardarles y cumplir los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Entonces, bueno, hemos venido tocando ese tema, la primera parte de este tema. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, que tiene este mismo nombre de esta cuenta, Eshmai TV, ya está allí, donde estuvimos hablando algunos aspectos importantes. Sin embargo, quisimos mantener este tipo de tema en esta oportunidad para tocar otros temas, otros textos,
mejor dicho, relacionados con esto. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los textos más controversiales, se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Okay? Este es uno de los temas, este es uno de los textos, mejor dicho, que requiere mucha atención para poder comprender este tema que estamos desarrollando, porque este ha sido uno de los textos más mal interpretados de todos. ¿Okay? ¿Qué significa siendo en forma de Dios? ¿Okay? ¿Qué significa el concepto de Selen Elohim, imagen de Dios? Otro concepto que está relacionado con este y que lo vamos a ver en otro texto que es Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Pero vamos en primer lugar a tratar de analizar este primer versículo. Vamos a buscarlo en esta obra maravillosa que les hemos recomendado a ustedes, el Código Real, que es un escrito de los textos conocidos como el Nuevo Testamento, pero desde una perspectiva hebrea. Ok, vamos a buscar este texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, y vamos a leerlo en esta versión que nos va a dar una luz importante en cuanto a la comprensión hebraica de este. ¿Okay? Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice de la siguiente manera. ¿Ok? Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Quién como él, que estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios, como oportunidad para gloria personal? Más bien se vació a sí mismo, actuando como un esclavo semejante a los hombres. Aquí tenemos dos notas importantes que quiero leerlas y compartirlas contigo en este momento, que nos va a aclarar muchísimo de lo que este texto nos está diciendo. Fíjate que dice aquí, ¿quién como él que estando en forma de Dios? Mira lo que dice esta nota. Y esto es importante, ¿ok? Esto es importante que vayamos a ver lo que nos explica esta nota y con lo que nos va a conectar. Dice así, estando en forma de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esta nota nos dice, como Moshe, así también el Mesías, es decir, el profeta como yo, que fue constituido como Dios para realizar el servicio de redención. Fíjate aquí, esto es algo importante que tenemos que estudiar. Saludos, muchas bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde y cumpla los deseos de tu corazón. Es bueno que estés acá con nosotros, que el cielo te bendiga en todo momento. Lea, Hashem esté contigo en todo momento, te guarde en toda hora. ¿Okay? Fíjate que aquí esta nota nos conecta directamente con Éxodo capítulo 7, verso 1. Vamos a leer este texto. ¿Ok? Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dice así. Y dijo el Eterno, ve, te he puesto
por Elohim para Faraón. Ok, vamos a leer otra vez el texto. Voy a leértelo en hebreo, para que tú puedas ver la conexión que hay en este texto de Éxodo capítulo 7 con el texto de Filipenses que estamos estudiando en esta oportunidad. Dice así: Vayomer Hashem el Moshe, y dijo el Eterno a Moisés: Re'e natatija Elohim le paró. Mira, te he dado Elohim para Faraón. Natatija Elohim le paró. ¿Qué estamos viendo acá? Que a Moisés Dios lo está constituyendo, y el texto es claro en decir Elohim. Elohim. En otras palabras, Moisés era Elohim. Moisés era Dios. Y desde una perspectiva hebraica, esto no tiene problema alguno. El problema está en la perspectiva occidental. ¿Por qué? Porque cuando un hebreo lee Elohim, no está pensando en divinidad. Está pensando en autoridad. ¿Ok? Cuando un hebreo lee la palabra Elohim, no está pensando en divinidad, sino que está pensando en autoridad. Y aquí el texto nos está diciendo que Dios colocó a Moisés Elohim para Faraón. Esto no quiere decir que Moisés sería un ser divino. Esto lo que quiere decir es que Moisés tendría autoridad de parte del cielo para actuar y juzgar al faraón. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Cuando nos dice Elohim le paró. Natatija Elohim le paró. Entonces, teniendo esa mentalidad, teniendo ese concepto que un hombre puede ser Elohim, ¿ok? Que un hombre puede ser Elohim, entonces vamos a leer lo que nos dice este texto de Filipenses capítulo 2, que nos dice lo siguiente: estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna. ¿Qué significa? Que en Filipenses capítulo 2, versículo 6 se refiere a el Mesías que está siendo en forma de Dios. Claro, la mentalidad occidental lee esto y lo conecta con divinidad. Lo conecta con divinidad. Pero la mentalidad hebrea, cuando lee esto, lo conecta con autoridad. En otras palabras, el Mesías tiene autoridad. Y a pesar de tener esa autoridad, esa investidura de autoridad, no tomó ventaja alguna. Incluso se humilló, aún siendo autoridad, teniendo forma de Elohim, es decir, siendo investido de autoridad como la tenía Moisés. ¿Ok? Luego tenemos otra nota que nos dice: y no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios. Y aquí tenemos la tercera nota. Y vamos a leer esta tercera nota que nos dice así: una alusión a Génesis capítulo 3, versos 5 y verso 22, en cuyo contexto se promete a la mujer que uno de su simiente eliminaría el Yetzer Hará, el pecado, personalizado en la serpiente. Siendo Mashiach el segundo Adán, su obediencia lo colocó en una posición de ser hecho semejante a Dios. ¿Ok? Semejante a Dios. A diferencia de Adán, que lo alcanzó por desobediencia, por condenación, mas por obediencia, para redención. ¿Ok? Entonces acá tenemos
otro concepto importante que nos conecta con Génesis, pero estamos dentro del mismo aspecto que estamos estudiando, y es el concepto hebreo de Elohim, que no tiene nada que ver desde la perspectiva hebrea, no tiene nada que ver con divinidad, sino que tiene que ver con autoridad. ¿Ok? Autoridad. Y esto es importantísimo que cada uno de ustedes lo tenga muy presente. Uno de los Tehilim, vamos a ver si lo tengo por acá, el libro de Salmos, si lo tengo acá a la mano, porque este es el código, esta es la Tanaj, la Torah, perdón, déjame ver si tengo aquí el Tehilim, si no lo voy a buscar acá un momento en la computadora. Ok, voy a buscarles este texto en la computadora de este salmo muy conocido, ¿verdad? Y que quizás muchas personas no lo entienden correctamente, pero un salmo sumamente importante, ¿ok? Que vamos a estar leyendo a continuación. ¿Cuál es el salmo que quiero compartirles? Salmo 82, ¿ok? Tehilim 82. ¿Qué nos dice el Salmo 82? ¿Qué nos dice el Tehilim 82? Nos dice lo siguiente. Mira lo que dice este texto. Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas, los impíos? Defienden al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Ustedes no saben, ustedes no comprenden, andan en tinieblas, tiemblen todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis. ¿A qué se está refiriendo este texto? ¿Quién es la reunión de dioses con la cual dice que Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses Él juzga? ¿Quién es esa reunión de Dios? Si tú lo interpretas con una mentalidad occidental, ya con el paganismo y la mitología griega, la conclusión aquí es que hay un Olimpo. Un Olimpo. ¿Ok? Un Olimpo que está, los dioses se reúnen como creían los griegos, y allí estaban los dioses reunidos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que el texto nos está diciendo. Cuando aquí nos dice que Dios está en la reunión de los dioses, está hablando de los jueces que son vistos en hebreo como Elohim. Está hablando de los jueces que son vistos en hebreo como Elohim. Entonces, vamos a cambiar el término dioses por jueces para que tú veas cómo el texto va agarrando mayor significado y mayor comprensión. Ok, dice aquí, Hashem, o Elohim, el Elohim supremo, el juez supremo del mundo, que es el eterno, está en la reunión de los jueces. Y en medio de los jueces, Él juzga. En medio de los jueces, Él juzga. Y le dice a esos jueces, ¿hasta cuándo ustedes van a juzgar injustamente y vas a aceptar a las personas de los impíos? Y le dice a esos jueces, de los cuales Él está en medio de la reunión de los jueces, le dice a esos jueces, defiendan al débil, al menesteroso, defiendan al pobre, libren al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Y por lo tanto, le está hablando a esos jueces y le dice, ustedes son jueces, es decir, ustedes tienen una autoridad, ustedes tienen una importancia, tienen una investidura, pero ustedes son seres humanos y al igual que humanos, ustedes van a morir. Entonces, el texto nos está mostrando que el término Dios
es un concepto que tiene que ver con autoridad y no con divinidad. ¿Ok? Entonces, cuando tú leas en Filipenses que dice, Él estando en forma de Dios, no lo comprendas en divinidad. ¿Ok? No lo entiendas desde un concepto de divinidad, sino que entiéndelo desde un concepto de autoridad. Autoridad delegada, investidura de autoridad. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo podamos comprender. Acá nos invitan a leer los escritos de los esenios de Qumran, excelentes escritos, los estudiamos, los apreciamos muchísimo, pero tenemos que ser claros. En este texto, tú no puedes interpretar este texto como algo fuera del tema de la divinidad, de la autoridad, porque si no, vas a mal interpretar este capítulo de los Salmos. Lo mismo ocurre con estos textos que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a otro texto importante que nos va a tocar un tema que vamos a hablarlo, y que este tema es parte de la pregunta que nos hicieron ese día. El otro tema es Colosenses, ¿ok? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer lo que nos dice Colosenses capítulo 1. Verso 15 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Voy a leerles la nota que tiene acá esta versión. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. De bueno Shalom pueda bendecirte y cumpla el deseo de tu corazón para bien, para vida y para paz. Mira lo que dice esta nota. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Dice así: como Adán fue hecho a imagen del Eterno y abandonó su estado original por rebeldía, así el Mesías, como segundo Adán, es la luz del sol, así como el Mesías es la imagen que nos dice cómo que el Padre. Si usted quiere conocer al Padre, mira el Mesías, Él lo expresa, lo da a conocer, muestra su corazón y sus atributos. Voy a explicar algo aquí que es de gran importancia. ¿Qué significa el concepto de imagen de Dios? ¿Qué significa el concepto de imagen de Dios? En el judaísmo existe un principio de fe fundamental, importantísimo. En el judaísmo existe el principio de que Dios no tiene aspecto físico ni tampoco tiene forma corporal. Y esto es importante que lo tengas presente. Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva hebrea, Dios no tiene aspecto físico ni tampoco tiene aspecto corporal. No tiene forma física ni aspecto corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lees en las Escrituras expresiones como la mano de Dios, el brazo de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, el rostro de Dios, esos son antropomorfismos, es decir, es un lenguaje para que nosotros podamos comprender en algo a Dios, pero no quiere decir que Dios tenga dedos, que Dios tenga mano, que Dios tenga brazo, que Dios tenga espalda o que Dios tenga rostro. ¿Ok? Dios no tiene forma física. ¿Ok? Dios no tiene forma física ni tampoco tiene aspecto corporal. Esto es lo primero que tenemos que entender. Entonces, si Dios no tiene forma física ni tampoco tiene aspecto corporal, ¿cuál es la imagen de Dios que tú y yo tenemos? ¿Cuál es la imagen de Dios que tú y yo tenemos? Bueno, la imagen de Dios
no es nuestro aspecto físico. ¿Ok? La imagen de Dios no es esto que tú ves frente a un espejo. Esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios que tenemos los seres humanos está en lo invisible de nosotros, que lo llamamos el alma. Allí, en esa ser invisible dentro de ti, que llamamos el alma, es donde está la imagen de Dios. Y básicamente la imagen de Dios son cualidades, son atributos que forman parte de la esencia de Dios, del carácter de Dios, y que tú y yo, al ser hechos a imagen de Dios, podemos alcanzar y vivir esos atributos y esas cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es misericordioso, tú también puedes tener misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es bueno, tú también puedes ser bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es bondadoso, tú también puedes ser bondadoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es justo, tú también puedes ser justo. Y por lo tanto, estos atributos, estas cualidades forman lo que conocemos como la imagen de Dios. Y esa es la imagen que tenemos. Adán fue creado con esa imagen. ¿Okay? Adán fue creado con esa imagen. Pero cuando Adán pecó, deterioró su alma, deterioró la imagen de Dios. Y es allí donde tanto Adán como sus descendencias, a partir de ese momento, comienzan a desarrollar cualidades que están lejos de los atributos y de las cualidades de Dios. Comienza a basarse más en sus instintos que en sus cualidades espirituales. Y entonces Adán comienza a deformar, a dañar la imagen de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Restablecer y restaurar la imagen de Dios en nosotros, que ha sido dañada por causa del pecado. ¿Ok? De hecho, en el judaísmo, y esto es importante con el tema que estamos hablando de la preexistencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el Mesías existe en la mente y en el corazón de Dios. No como alguien físicamente, sino como alguien que está en la mente y en el corazón de Dios. Esa es la preexistencia del Mesías. Es decir, antes de que Dios creara el mundo, ya Dios tenía en su mente concebir la idea de un Mesías. La idea de un Mesías ya estaba en la mente, en el plan de Dios. Es allí donde estaba. Por eso es que en la clase anterior, el día de ayer, te citamos, por ejemplo, el Talmud, ¿verdad? Que nos dice lo siguiente. Tratado Pesajín 54a, nos dice que 7 cosas fueron creadas antes de crear el mundo. ¿Y cuáles fueron las 7 cosas que fueron creadas antes de crear el mundo? La Torá. Pero no quiere decir que el rollo de la Torá existía, sino que Yahweh Hashem en su mente concibió la idea de una Torá, de una instrucción para el hombre, ¿ok? Para el ser humano. Entonces, otra es la Teshuvah, el arrepentimiento. Ya este concepto ya estaba, antes de que el mundo fuera creado, ya estaba en la mente de Dios. El Gan Edén, el jardín del Edén, antes de que el mundo fuera creado, ya estaba allí, en la mente de Dios. El Geinón, la Torá, el trono de gloria, el templo. El templo es una de las 7 cosas que fueron creadas, según el Talmud. Fueron creadas antes de la creación del mundo. El templo. Pero eso no quiere decir que el templo existía
físicamente. Eso no quiere decir que el templo existiera físicamente, sino que en la mente y en el corazón de Dios ya el templo existía. Y entre esas 7 cosas estaba el nombre del Mesías. Existía dentro del plan de Dios, en la mente de Dios. Entonces, ¿qué enseñan los sabios con respecto a esto? Que Dios hizo un diseño para crear al hombre. Y esto, desde el punto de vista cabalístico, se conoce como Adán Kadmon, es decir, el hombre primordial. El hombre primordial. Adán Kadmon no es Adán, el ser humano que fue creado. Es el diseño del hombre. Y ese diseño es obviamente el Mesías, pero no físicamente, es un diseño. Es como cuando un arquitecto hace el diseño de algo. Eso ya está en los planos, ya está el diseño hecho, pero la obra todavía no está hecha. ¿Okay? Ya están los planos, pero la obra no está hecha. Pero ya en el corazón del arquitecto, ya en la mente del arquitecto, ya esa obra está, el prototipo. Ayer estuve viendo un video de Samuel Cohen, ¿verdad? Uno de los grandes empresarios de Venezuela, dueño de Sambil, y bueno, estaban construyendo, tienen el plan para construir un nuevo centro comercial, Sambil, en Venezuela, en la ciudad de Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, ¿ok? Alfredo Cohen, ¿verdad? El dueño el heredero, pues, del Sambil, ¿verdad? Alfredo Cohen, y estaban haciendo, tienen el plan de hacer un Sambil, un centro comercial. El Sambil es una red de comerciales enormes que hay en Venezuela y es uno de los inversionistas más grandes que tiene el país, Alfredo Cohen. Y bueno, al día de ayer estaba en el terreno, ¿ok? En el terreno ya tienen los planos. Mira, aquí te voy a mostrarles un poquito a ver si logran ver el video. Aquí está Alfredo Cohen en el terreno donde va a estar el próximo Sambil fíjate, es un terreno vacío ahorita, pero ya en el corazón de la empresa Sambil, ya ahí tienen los planos, ¿ves? Ahí tienen los planos para este nuevo centro comercial que van a tener allí en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, ¿ok? Ahí tienen. Ya en el corazón de ellos, ya está el plano. Y basado en ese plano van a construir el centro comercial. ¿Por qué digo esto? Porque Adán Kadmon es ese plano con el cual el hombre iba a ser creado. Y según nuestros sabios, este plano fue hecho con las 10 fuerzas espirituales, las 10 sefirot, las 10 proclamaciones con las cuales Dios creó el mundo, y tomó esas fuerzas espirituales y les dio cualidades y creó el diseño del hombre. ¿Ok? Y en base a ese diseño, el hombre, Adán, fue creado. Adán fue creado en base a ese diseño. Pero ese diseño es el diseño de Mashiach. Ese diseño es el diseño de Mashiach. Y Adán fue creado conforme a ese diseño. Conforme a ese diseño. El problema es que cuando Adán peca, daña ese diseño en su vida. Mira, en la parashá pasada, la porción de la Torá que estuvimos estudiando el Shabbat pasado, la parashá Kitizá, encontramos allí un texto que se conoce como los 13 atributos de la misericordia. ¿Ok? Los 13 atributos de la misericordia. Un texto extraordinario. Voy a buscarlo acá en la Torá. Y fíjate, estos 13 atributos de misericordia son atributos de Dios.
¿ok? Son atributos de Dios. Y estos 13 atributos de misericordia, ¿verdad? Que están acá en la parashá, Kitizá. Estos 13 atributos de misericordia que se encuentran en Éxodo capítulo 34, ¿verdad? Ya les voy a decir el verso 6, ¿ok? Éxodo capítulo 34, verso 6, a partir de allí están los 13 atributos de misericordia. Nos hacen ver, yo lo veo esto como un examen para nosotros. Es decir, ¿qué tanto está la imagen de Dios en tu vida? ¿Qué tanto está la imagen de Dios en tu vida? Y aquí está el examen. ¿Ok? Si tú eres capaz de tener esto que vamos a leer a continuación, entonces los atributos de Dios, la imagen de Dios está en ti. ¿Ok? Pero si tú fallas en alguno de estos, esto quiere decir que la imagen de Dios en ti está deteriorada y tienes que transformarla, tienes que restaurarla, tienes que repararla. ¿Ok? Vamos a hacer este examen. A ver, de cuántos de estos atributos nosotros podemos tener. ¿Ok? Uno de estos atributos dice que Dios es lento para la ira, lento para enojarse. Entonces, tú ves este examen aquí y dice que Él es lento para enojarse. Tú te preguntas, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Eres lento para enojarte o te enojas? Eres como un fósforo que se enciende de nada, ¿verdad? Eso es un examen que tienes que analizarte. Yo tomo estos 13 atributos de misericordia que están en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, y yo los tomo como un examen. ¿Ok? Entonces, si aquí dice que Dios es lento para enojarse, la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Eres lento para enojarte o te enojas fácilmente? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Si nos enojamos fácilmente, esto quiere decir que los atributos de Dios están en ti dañados y tienes que restaurarlos. La imagen de Dios en ti está deteriorada y tienes que trabajar internamente para restaurar esos atributos, porque la imagen de Dios está deteriorada. Otra, dice acá, por ejemplo, que Él perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad. Y tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Nosotros perdonamos la iniquidad? ¿Perdonamos lo malo que nos haga alguien? Mira, iniquidad es uno de los pecados más terribles que hay. ¿Ok? La iniquidad es uno de los pecados más, porque es un pecado con intención. ¿Ok? Es un pecado con intención. Dice en el texto hebreo, bafeshá, un pecado con intención. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿tú perdonas esas cosas? ¿O eres de los que dice, tengo esto que me hizo, nunca se lo voy a perdonar a fulanito de tal? Cuando tú reaccionas de esa manera y tú dices, esto me lo vas a pagar, o esto no te voy a perdonar nunca, o esto, etcétera, etcétera. Cuando tú dices eso, estás mostrando que la imagen de Dios no está deteriorada en tu vida, porque no eres capaz de perdonar. No eres capaz de perdonar. Si no eres capaz de perdonar, eso quiere decir que tienes que trabajar en tu ser interior para que puedas perdonar. ¿Ok? De hecho, dice que perdona la iniquidad, el pecado voluntario, el error, y lo absuelve. Es decir, estás absuelto.
Como la pregunta que se le hace en la película de los Piscín. Le dice, absuélveme, absuélveme, absuélveme. Entonces, esto es parte de la imagen de Dios. Esto es parte de la imagen de Dios. Y nosotros tenemos que desarrollar esa imagen de Dios. ¿Para qué? Para que podamos perdonar, para que podamos controlar nuestra ira, para que podamos mostrar esos atributos. Entonces, ¿cómo vamos a entender el texto que dice, Él es la imagen del Dios invisible? Es que estos atributos están en el Mesías. Él manifiesta estos atributos. Por lo tanto, Él es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque está manifestando esos atributos. Y por lo tanto, estos conceptos que son importantes, tenemos que entenderlos desde una mentalidad hebrea. Tú no puedes tomar Colosenses 1:15 para decir que Jesús es Dios, porque dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Tú no puedes tomar Filipenses capítulo 2, verso 6 y decir que Él es Dios, porque ahí dice que Él tenía forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. No puedes tomar esos textos. Si no entiendes qué significan estos conceptos hebreos que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque los escritos conocidos como el Nuevo Testamento no fueron escritos por griegos ni por romanos. Fueron escritos por judíos, con una mentalidad judía, con una óptica judía. Y por lo tanto, los conceptos hebreos eran lo que estaba en la mente de los autores cuando estuvieron desarrollando sus enseñanzas. Y esto es importante. Esto es lo que hemos venido diciendo una y otra vez en estos lives. Tienes que interpretar las enseñanzas de Jesús, como tú lo llamas, Jesús. El nombre auténtico y verdadero era Yeshua. Él era un rabino judío de la época del Segundo Templo que vivió en la Galilea, en Judea. Si tú no entiendes estas cosas, vas a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, ¿qué significa la preexistencia del Mesías? Que el Mesías existía en la mente y en el corazón de Dios. No físicamente, sino en su plan, en su mente. Él ya existía en su programa de redención. Por eso es que dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mente de Dios estaba el Mesías. Y por lo tanto, todo lo que Él hizo, lo hizo pensando en el Mesías. ¿Qué podemos comparar esto? A un padre que todo el esfuerzo que hace, lo hace por sus hijos, para dejarle algo a sus hijos. Entonces, todo lo que hace, lo hace pensando en sus hijos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Pero todo lo que hace, lo hace por sus hijos, para ellos. Entonces, esto es el concepto que tenemos que entender. El Mesías no existía físicamente. Como lo dijimos el día de ayer, cuando el libro de Apocalipsis te dice el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo, no puedes tomarlo de que Él realmente fue crucificado antes de que el mundo fuera creado, sino que en la mente y en el plan de Dios ya había concebido que el Mesías tenía que sufrir y morir para causar una fuente de expiación
para los pecados de Israel, que es un tema que vamos a desarrollar, creo que el día de mañana. Déjame ver cuáles son los temas que nos tocan. Bueno, a lo mejor lo podemos tocar. Mañana nos toca el tema de Pesaj, pero quizás primero podemos tocar el tema del concepto de expiación del Tzadik en el concepto hebreo, ¿verdad? Quizás pudiéramos tocar este tema primero y después tocamos para conectarlo con lo que estamos estudiando acá, ¿ok? Para conectarlo con lo que estamos hablando acá. Entonces, esto es importante y esto es lo que buscamos nosotros, tratar de enseñar desde una perspectiva hebraica estos aspectos fundamentales para que todos ustedes puedan de esta manera comprender las escrituras desde su óptica original. ¿Ok? Pero aquí nos preguntan por Juan 1:1. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquito de este verso y del libro de Juan. ¿Ok? El libro de Juan. Ayer estuvimos mencionando algunos detalles importantes. Por ejemplo, les recomiendo que vean el video de ayer. Uno de los puntos importantes que tenemos que entender es que el Evangelio de Juan fue el Evangelio más tardío. Es decir, el que se escribió de último. De todos los Evangelios, el Evangelio de Juan fue el que se escribió de último. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender con esto es que ya para esa época ya estaba comenzando a haber una distorsión de la fe hebrea. ¿Okay? Y por lo tanto es muy posible que muchos pensamientos distintos a la Torá, el pensamiento hebreo, hayan comenzado a influir en la escritura de ese texto. ¿Okay? Y esto es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo tercero que tenemos que entender es que no podemos tomar el concepto de logos griego, ¿ok? Sino que detrás del concepto logos griego estaba el concepto hebreo de dabar. ¿Y qué es dabar? Dabar es precisamente ese pensamiento, esa palabra, eso que estaba en el corazón de Dios, ¿verdad? Que vamos a leerlo teniendo estas perspectivas. Dice así, voy a leerlo en la versión hebraica. Desde un principio era el dabar de Elohim. ¿Ok? Este dabar de Elohim del cual estamos hablando, lo hace también referencia el libro de Proverbios. ¿Ok? Déjame ver si consigo acá el texto que lo tenía hace un rato por acá. Déjame ver acá. Está un poquito más por acá. Proverbios capítulo 8, versículo 22, ¿okay? Al 30, dice, hablando de la sabiduría. Vamos a tratar de leer este texto. ¿Okay? Proverbios capítulo 8. ¿Ok? No. Proverbios capítulo 8, cuando está hablando acerca de la sabiduría, y vamos a leer a partir del verso 22, que dice, el Eterno me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría. Y esa sabiduría es el dabar que está hablando aquí. ¿Ok? Esa sabiduría es el dabar. Cuando aquí dice Juan 1:1, desde un principio era el dabar de Elohim, y aquel dabar estaba siempre ante Elohim. Ese dabar es la sabiduría que nos habla aquí, Proverbios capítulo 8, versículo 22. Que dice aquí, el Eterno me poseía en un principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fueran engendrados, etcétera, etcétera. Y no había tierra ni el principio. Y, ¿está hablando de qué? De la sabiduría. Está hablando del dabar. Está hablando de lo que Dios tenía en su mente y en su corazón. ¿Ok? Y dice el texto que en un principio estaba el dabar de Elohim y que aquel dabar estaba siempre ante Elohim, estaba siempre ante Dios, ¿ok? Ante el Eterno. Y el dabar, esta expresión importante, ¿verdad? Que nos va a decir esta traducción, nos va a dar un poquito más de luz. Dice, y el dabar que ya existía
era la expresión misma de Elohim. ¿Ok? El texto normalmente en las versiones cristianas se traduce y el Dabar era Dios. Lo que quiere decir que el Dabar era Dios es que era la expresión misma de él. Así como un pensamiento tuyo es una expresión misma tuya, así como algo que está dentro de ti es una expresión dentro de ti y que por lo tanto forma parte de ti, el Dabar, es decir, ese pensamiento, esa palabra, ese Dabar era la expresión misma de Elohim. ¿Ok? Y aquí nos pone una nota importante que nos dice, vamos a buscarla acá, nos manda a la página 154, vamos a ver esta nota, ¿verdad? Esta nota, creo que son versículo 1, creo que es esta, dice así, en hebreo dabar significa asunto o plan impersonal y también palabra o instrucciones. Como plan impersonal expresa lo que una persona tiene en su mente y en su corazón hacer. Se tradujo al griego como logos, verbo, pero que el dabar es la expresión misma de Elohim, significa que era la esencia exacta del pensamiento de Dios, a punto que se puede considerar como que si fuera Dios mismo, porque es su pensamiento, es su idea, es su propósito, es una forma de pensamiento. Es como decir en nuestra lengua, esa pintura es Picasso mismo. Tal pensamiento es lo que alude el texto. ¿Cómo podemos interpretar Juan 1.1? Bueno, es la sabiduría, es el dabar, es el pensamiento de Dios. Ese pensamiento estaba en la mente de Dios, hablando antropomórficamente, ¿ok? Hablando antropomórficamente, ese pensamiento estaba en la mente de Dios y ese pensamiento era la expresión misma del corazón de Dios. Era lo que estaba en su mente, ¿ok? Era lo que estaba en su mente. Entonces, ¿qué ocurre? Más adelante nos dice que ese dabar se hizo carne, ¿ok? Ese dabar se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el dabar se hizo carne. Que ese pensamiento, eso que Dios tenía desde un principio en su mente, comienza a tener cumplimiento en la persona de Yeshua. ¿Ok? Pero ahí no está hablando nada de que Él era Dios. No está hablando de esto. Está hablando del dabar, está hablando de la sabiduría, está hablando del pensamiento, de algo que estaba en la mente de Dios desde el principio, estaba en su mente, era su propia esencia, era el deseo de su corazón, ¿verdad? Y luego ese dabar se hizo carne, es decir, ese pensamiento comienza a materializarse de una forma extraordinaria a través de la persona del Mesías. Por aquí nos dice en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Que vamos a buscar el texto. Me gusta siempre buscarlo en las versiones cristianas y luego en la versión hebrea. Okay. Vamos a leerlo primero en Hebreos capítulo 10, la versión cristiana. Okay. Y luego lo vamos a leer en la versión hebrea. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el cual no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen según la Torá, y diciendo luego, he aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de mañana. Vamos a leerlo entonces en esta versión hebraica. ¿Ok? Vamos a leerlo entonces en esta versión hebraica. Dice así: por lo cual, interviniendo en esta edad presente, dice, me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocausto y ofrendas expiatorias por el pecado. Entonces dije, mira,
traeré el libro donde está escrito de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es mi deseo. Diciendo antes, sacrificio y ofrenda no quisiste, ni pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado, las cuales son ofrecidas por medio de la ley levítica, y diciendo después, hacer tu voluntad es mi deseo, quita lo primero para establecer lo segundo. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús Mashiach, ofrecida una vez por todas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que precisamente estamos mencionando y que lo vamos a, gracias por ese texto, lo vamos a tocar mañana cuando hablemos del tema de la expiación del Tzadik, ¿ok? Es un tema que tenemos para mañana, el tema de la expiación del Tzadik, pero que es un tema que vamos a ir desarrollando y lo vamos a conectar con este texto de Hebreos capítulo 10. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por esa nota. Alvarado, muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que significa. ¿Ok? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que ese verbo se hizo carne. ¿Ok? Tenemos que entenderlo como el dabar, como el pensamiento de Dios, como lo que había en su corazón, como lo que estaba en su mente, y que ese dabar, esa expresión misma del corazón de Dios, por fin se manifestó, por fin comienza a tomar forma en la persona del Mesías. ¿Ok? Lamentablemente, cuando el cristianismo agarra el concepto filosófico de logos, ¿ok?, y comienza a interpretar este texto con el concepto filosófico de logos, los resultados son terribles. Y se forman doctrinas y teologías contrarias al pensamiento hebreo y una distorsión completa del mensaje que se está dando. ¿Ok? Y es importante que cambiemos los conceptos griegos por conceptos hebreos en nuestras mentes, y así vamos a comprender mejor estos escritos tan importantes que estamos estudiando el día de hoy. ¿Ok? Así que, bueno, Baruch Hashem, saludos Doris, muchas bendiciones, Ribona Shalom puede bendecirte, gracias Alvarado por esos regalitos, el cielo te bendiga, cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz, y que siempre el Eterno esté contigo en todo momento y cumpla los deseos de tu corazón. Gracias a todos los que nos están dando tap. Mira, llegamos casi a los 61 tap. Gracias. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Por acá nos preguntan de dónde es el origen de la kippah. ¿Okay? Es una señal de autoridad. En su origen en sí viene inspirado en las vestimentas de los sacerdotes. ¿Okay? Que para ellos ministrar en el tabernáculo, reunión, tenían que, una de sus vestimentas era una especie de cobertura, pues aquí en la cabeza. Esto comenzó a surgir el pensamiento de que significaba de que estás bajo la cobertura de Dios, que estás bajo su autoridad, ¿okay? Es como un concepto de sumisión, y de ahí comienza a surgir el concepto de la kippah, ¿okay? La kippah. Básicamente, como lo digo, de las vestimentas sacerdotales que para ministrar delante de Dios sus vestimentas, según la Torá, lo acabamos de leer en las parashá pasadas, incluía, ¿verdad?, una cobertura, ¿ok? Una cobertura. Dios es la ley. Bueno, la ley es expresión de la voluntad de Dios, ¿ok? De todos modos, esa traducción ley es una traducción errónea, ¿ok? La palabra Torá significa más instrucción, ¿ok? Instrucción. Y las instrucciones son las guías que Dios nos ha dejado para que podamos alcanzar nuestro propósito. Imagínate, tenemos la instrucción de nuestro Creador, ¿ok? Tenemos la instrucción de nuestro Creador para que podamos vivir conforme a esas instrucciones. Y claro que existe, ¿ok? Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ya estamos terminando este live. Que el cielo les bendiga, les guarde, cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Saludos, un fuerte abrazo allá en Nicaragua. Que el cielo te bendiga y te guarde y esté contigo, Sadek.
Hashem te bendiga y te guarde. Si la mayoría de los judíos no creen en Jesús, no dice que nada de que Él entonces, ¿de dónde salió Él? Ok, bueno, aquí están haciendo preguntas que nos van a tomar. Ya estamos terminando el live, ¿verdad? Y bueno, Baruch Hashem, después tocaremos, recuérdense algo, y para todas las personas que se están conectando ahorita, los días lunes a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, nos conectamos y los recibimos a todos ustedes, los que quieran subir, los lunes a las 11 de la mañana. Y allí recibimos sus preguntas, sus comentarios y establecemos los temas que vamos a desarrollar la semana. Es decir, el tema que desarrollamos hoy surgió del día lunes. ¿Ok? Surgió del día lunes. Y esos temas surgieron porque muchos de ustedes subieron al live y estuvieron dándonos allí comentarios, preguntas, explicaciones, y de ahí surgieron los temas que estamos desarrollando. Si a ti te gustaría que uno de tus temas pudiera ser abordado, te esperamos este próximo día lunes a las 11 de la mañana, hora del este, y estaremos allí compartiendo con ustedes. Y con mucho gusto vamos a recibir sus preguntas, sus comentarios, y los vamos a agendar, ¿ok? Para que puedan estudiarlo con nosotros. Bueno, ya es hora de que termine el live. Déjenme ser aquí. Ya es hora de que termine el live. Que el cielo se les bendiga y les guarde. Gracias a todos. Hashem Hu Elohim, María León, Yasmari. Hashem les bendiga. Gracias por esos regalitos. Lulú, muchas bendiciones. Lea, gracias. Hugo Medina, gracias. Todos los que han estado por acá compartiendo con nosotros. Gracias. Hashem Hu Elohim. El Eterno te bendiga y te guarde. Y gracias por estos regalitos. Kadisha, muchas bendiciones. Alvarado, muchas bendiciones. El Eterno les bendiga. Joseph, muchas bendiciones. El Eterno les bendiga y les guarde. Gracias a todos por este apoyo. Rachel, muchas bendiciones. Villasmil Díaz, muchas bendiciones. Mildred Tarache, Flores, la familia Tarache completa. Yasmari, muchas bendiciones. Gracias a todos los que están aquí. Edward Méndez, gracias. Ribono Shalom pueda bendecirte y cumplir los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Doris, a todos los que están acá con nosotros, que el cielo les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del cielo en el mismo horario. Y recuerda, si quieres participar con tus preguntas, tus comentarios, el lunes te esperamos. Edward, muchas bendiciones y a todos un fuerte abrazo. Hashem les guarde y les bendiga. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.